Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Bienvenidos a Argentina para Armar. Este programa empieza mientras ellos conversan y ellos son dos filósofos, dos escritores. Está con nosotros Fernando Savater. Fernando Savater, no hace falta que lo presentemos, pero bueno, ya saben que publicó. Si alguien publicó mucho es Fernando Savater y la gente se impresiona de la cantidad de libros que ha publicado, ensayos políticos, libros filosóficos, novelas, obras de teatro. No sé qué recordará más la gente, además de la ética para Amador, que a todos nos ha pegado en algún lugar, ¿no? Eso me obsesiona, sí. Pero eso debe ser una obsesión para un escritor, pero La vida eterna y El jardín de las dudas y La hermandad de la buena suerte. Y ahora viene a presentar dos libros, Sí. Los invitados de la princesa y Ética de urgencia. Es una novela y, bueno, y otro libro, el otro no es un libro escrito, es un libro hablado conmigo, por mí, con jóvenes, ¿no? Bueno, es un poco como la continuidad de la ética para No, Amador. bueno, se hizo con motivo de los 20 años de Ética para Amador, ¿no? Entonces, Está con nosotros Tomás Sabram, que es licenciado y tiene una maestría en Filosofía y Sociología de las universidades de Sorbonne y de Vincennes, y es autor de más de 20 obras de ensayo político, entre las que se destacan, por ejemplo, Pensadores Bajos, Los senderos de Foucault, La guerra del amor, Las historias de la Argentina deseada o La historia de una biblioteca. Y este año publicó La lechuza y el caracol, que es un contrarrelato político, palabra de la que no sé si Savater está tan imbuido, el relato y el contrarrelato. Hay quienes piensan que hay un solo relato, que es el relato oficial. Hay otros que dicen que no, que hay relato y contrarrelato y que hay que los dos enunciarlos, decirlos, visibilizarlos. Son tiempos extraños, pero son tiempos, por lo menos en la Argentina, de cambios y de toma de posición y posiblemente también en Europa con lo que ya no es, ¿no? Ahora es tiempo de desocupación y de ajuste y hay muchas consecuencias sociales. Crisis, dice Fernando. Y en la Argentina nos cuesta, entre tantas otras cosas, encontrar matices. Hay una gran brecha, un gran espacio entre los que están a favor del gobierno o en contra del gobierno. Más que nunca, un espacio enorme entre ellos. Es muy difícil conversar ni hablar de consensuar, ¿no? Hablábamos antes, en la previa de esto que se viene hablando tanto y que se instaló. Pasan los meses y cada vez está más instalado. Las diferencias contrapuestas en un mismo trabajo, en un mismo grupo de amigos, en lugares de pertenencia, en una familia. Esto pasa en la Argentina en este momento. Con ellos queremos revisar, para eso están los filósofos, para alertar, para reflexionar, para ver si algunas cuestiones son dilemas o no lo son, o tienen solución. Estos temas que se discuten, por lo menos en la Argentina, y algunos se repiten en Europa, como por ejemplo las protestas sociales, que por distintos motivos suceden en los dos espacios, ¿no? Aquí, en el sur de Latinoamérica, y allá en Europa y en otros países, en España y otros países de Europa. O en la Argentina, este lugar de enemigo que se le da al adversario del que recién hablábamos, esté donde esté, aunque sea amigo de uno o ex amigo, ya no se sabe. Y la política, sobre esto ha escrito mucho Tomás en estos últimos tiempos, más cerca de la fe que de la ideología, con los riesgos que eso puede tener. La gente fanatizada, ¿no? La política que Fernando conoce, pues creó un partido, sigue teniendo todavía. Sigue teniendo el partido, pero estuvo muy involucrado, más involucrado, se ganó enemigos. Y está acostumbrado, como si fuese un argentino de este tiempo, a tener gente a favor y en contra. En eso he sido argentino desde hace mucho. Desde hace mucho. Bueno, esto está multiplicado por muchísimos argentinos, ¿no? Y para nosotros es un tema, yo no sé, Tomás, cómo decirlo, pero es desde todo punto de vista nos duele, ¿no? Nos duele, no lo vemos con salida en este momento. Esta cosa tan contrapuesta. Ustedes saben, no hace falta decirlo, hubo un cacerolazo, una protesta masiva en todo el país y bueno, los reclamos eran muy distintos y sin embargo nadie siente que ha sido escuchado. El que reclamaba por inseguridad, por el tema de la economía, el que reclamaba por la posibilidad de la reelección, se siente que no hay, y se viene otro cacerolazo u otra probable masiva protesta.
Entonces esto es como un increyendo de algo al que no le encontramos la vuelta y estaría bueno poder encontrársela, ¿no? Supongo, yo no la veo que se calmen las aguas porque de alguna u otra manera creo que la gente necesita expresar furias y justificar fracasos y resentimientos y hay una vocación para la bronca también y eso además le da a mucha gente un lugar en el mundo. ¿Como algo humano o como algo argentino? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? No, porque hay características que son más argentinas, ¿no? Nosotros somos quejosos. Pero esto no es una queja, ya lo que estamos hablando de una especie de bronca. Ira, de bronca. No es el lamento. Acá es acusación, difamación, ataques. Y yo creo que eso se ha instalado y que muchos disfrutan de eso porque no saben otra cosa. Entonces eso les permite justificarse a sí mismos y además este es un sistema político en el que funciona a la base, en base a ese tipo de desplantes, boicots, no permitir que el otro tenga un lugar, así que lamentablemente es un problema que es más que político, es algo como cultural. Como de lo que hablaste no, es mucho más fuerte de lo que yo hablé. Vos dijiste difamación, gente que es difamada, ataques, sí. ¿no? Sí. Algo más grave que manifestar la bronca. Todo el tiempo es así, ¿no? Es decir, sacar legajos y fotos de otros en una situación en la que se lo ensucia y después el otro tiene que responder. Bueno, todo este tipo de juego que se parece a un sistema bastante parecido al stalinismo persecutorio en cuanto al modo de tratar la política, ¿no? Eso era muy stalinista todo el tiempo, servicios secretos, narcotráfico en Santa Fe o lo que fuere, ¿no? Es decir, siempre se está buscando cómo dañar al otro de un cierto modo y el otro tiene que responder. Y al mismo tiempo están los problemas que tiene el país, que tiene chicos con hambre y es un país subdesarrollado, porque lo es, y que vive de las materias primas y que tiene problemas de energía, que tiene problemas de salud, todo eso. Las energías no van para ese lado. Porque para ese lado puede haber mucho entusiasmo pensante también, sino que es una especie de energía autodestructiva que yo la conozco acá hace bastante tiempo. ¿Y estás hablando de los argentinos en general? ¿Estás hablando del gobierno? Estoy hablando de algo que va más allá del poder, que es algo que está en la sociedad. Es muy fácil hablar del poder porque se circunscribe, entonces es como el bowling, ¿no? Con una bocha se cae el poder, después viene otro y después tiramos otra bocha y cae. Mucho más complicado es hablar de la sociedad porque nos involucra a todos. Entonces creo que viene por ese lado. El poder es una secreción de la sociedad. Dice Tomás que aquí en la Argentina, Fernando, no estamos yendo para el lado de estar mejor, ¿no? Se hablaba sabemos que hay un momento muy importante en la Argentina económico en relación a la venta de commodities tan alto, a la soja, y sin embargo no está pensándose la pobreza para que deje de existir de la manera en que podría estarse pensando, ¿no? Dice, la energía va por otro lado. ¿En España se piensa y se ocupan de los que quedan fuera del sistema? Hombre, naturalmente se han ocupado mucho, lo que pasa es que llevamos casi 5 años de una crisis, es decir, de una desocupación que va creciendo. Hoy las cifras eran del 25% del paro. Entonces, paro claro, son desocupados, para desocupados, quienes no por supuesto, desocupados. Claro, naturalmente ha habido una seguridad social que ha funcionado, pero que tiene un límite, ¿no? En un país en crisis no puede mantener indefinidamente subvencionado a toda la población en paro, porque además esa ayuda social se financia con las contribuciones de los trabajadores. Si hay un paro muy alto, pues claro, la seguridad social, además de tener que ayudar a los que están desocupados, no tiene los ingresos que le posibilitarían hacerlo. De todas maneras, cuando uno viaja y ve los desocupados o los que no tienen este ingreso en España y quienes no lo tienen o tienen muy bajo aquí en la Argentina, la calidad de vida es totalmente diferente, ¿no? Hombre, claro, eso estamos hablando de cuando deja de ser pobreza acá es miseria, ¿no? Sí, y entonces, sí, claro, con todo criterio se protesta por lo que no se tiene, pero hay un abismo. Acá cuando hablamos de pobreza, hablamos de una pobreza dura, extrema, de no tener casa, de no tener
techo Ahora, ni comida. en España no ha sido así, pero ahora hay ya atisbos de que, por todo, España era la octava economía que había en el mundo. Es decir, que todavía no era Estados Unidos, pero tampoco era un país centroafricano, vamos. Entonces, ahora sí empieza a haber gente que realmente, ahora ya hay más de 2 millones de personas en España que no tienen ningún tipo de ingreso, ni protección, ni ingreso de ningún tipo. O sea, es decir, se palía un poco eso gracias a la familia, ¿no? La familia es la que ayuda, etcétera, pero claro, que eso también tiene un límite, ¿no? Tendrá un límite, Tiene seguramente, todo, ¿no? ya está Ahora, teniéndolo. ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando cuando los gobiernos no terminan de resolver estos temas o no los escuchan directamente las inquietudes de quienes están protestando, ¿no? Como nuestro país es un país riquísimo, porque si no, realmente hubiera sido un desastre mucho mayor de lo que ha sido, pero siempre de alguna u otra manera de una roca sale agua aquí. Podría ser mucho más rico, además, ¿no? Bueno, podría ser un país desarrollado, es decir, con tecnología, con una clase media y con una educación, universidades que en algún momento existieron en Argentina. Podría ser un país realmente más inclusivo, más democrático, todo eso podría ser. Pero el hecho es que acá tenemos de las tierras más fértiles del mundo, que en este momento son útiles, porque hay quien compre los alimentos. Tenemos una reserva de agua, que hoy en día el agua es un bien económico, una de las más grandes del mundo, etcétera. Entonces, de alguna u otra manera se puede hacer desastres que no se hunde del todo, es como un corcho. Me quedé con eso, me resulta muy fuerte, porque la tendencia es hacer desastres, ¿no? O por lo menos, si no hay un desarrollo como se merece el potencial que tiene la Argentina, si no se aprovecha el Lo que se potencial aprovechan que son tiene, oportunidades, no hay ideas. Yo creo que en la Argentina hace muchísimo tiempo que no hay en el mundo de la política ideas. Yo hace mucho tiempo, bastantes años, cuando estaba en Uruguay de presidente Sanguinetti, fue a una conferencia, entonces, bueno, Sanguinetti que me llamó al Palacio Presidencial, porque su hija además estudia filosofía, en fin, bueno, entonces pues querían hablar y entonces estuvimos charlando. Y yo venía de Buenos Aires, donde, bueno, de alguna manera había dejado una situación pues muy... un poco tipo eso, debía ser comienzos del 2001, tal, pues, entonces había dejado una situación muy convulsa y tal, y le expresé, le digo, bueno, yo vengo preocupado porque me encuentro en Argentina y tal, y me dice, mire usted, en el mundo hay 4 tipos de países. Están los países desarrollados, los países subdesarrollados, Japón, que nadie sabe por qué está desarrollado, y Argentina, que nadie sabe por qué está subdesarrollada. Bueno, entonces, y realmente era una buena explicación de la situación, es decir, ¿por qué un país como o sea, a comienzos del siglo XX, probablemente se habría que haber apostado por un país que iba a ser dueño, digamos, de su destino e influir en el total. Argentina y Brasil eran los candidatos más obvios, me parece. O sea, finales del 19, comienzos del 20, Estados Unidos no habría sido probablemente visto con tanto optimismo como luego el éxito que ha tenido político, y en cambio Argentina se la veía como un país de provisión, absolutamente. Entonces, claro, ¿por qué eso no ha llegado a cajar? Claro. Eso es lo que no... Sí, nosotros tampoco sabemos, nadie lo puede saber porque no es un conocimiento. Sí, porque claro, es una ciencia, ¿no? Pero Claro, sí, no es una ciencia. Sí dijiste, faltaron ideas. Bueno, yo creo que tener una Falta. idea, por ejemplo, ahora se conmemoró algo que tiene que ver con Frondizi. Frondizi me parece que hace mucho tiempo fue eso, una idea tuvo. Una idea en el momento, cuando se tiene una idea en política es porque se ajusta al tiempo en que se puede tener esa idea, si no es una utopía, un sueño. Y allí hubo la última industrialización de la Argentina. Estamos hablando de 50 años atrás. Sí, y sí, el tiempo pasa. Pero la última industrialización, la última idea de tecnología, inclusión democrática, etcétera. Toda la sociedad argentina lo tiró abajo, tuvo 40 tentativas de golpe de Estado, todos estuvieron de acuerdo que eso no servía. Es la sociedad argentina la que de alguna u otra manera no encuentra un camino entre los sectores que existen como para tener una idea común. Hay Esto no en puede estos tener un momentos solo- incluso, Tomás, perdón que te interrumpo, Sí. pero aprovecho eso, pero hay como casi, vos hablas bastante de creencia y de fe, ¿no? Pero hay como un sostén en el relato sobre que está bueno incluso chocar, oponerse, no está bueno tener consenso. La palabra consenso no tiene valor para ciertas ideas. Pero es que son cosas, yo creo que son cosas diferentes. Es decir, a mí me parece que es verdad que
la democracia es un régimen polémico, ¿no? Es un régimen... Montesquieu, por ejemplo, dice que si uno acerca el oído a un país y no oye absolutamente nada, es que es una tiranía. Mientras que si oye griterío, voces contrapuestas, etc., es que entonces es una democracia, ¿no? Entonces, eso es propio de la democracia. O sea, la discusión, el debate, además cuestiones nunca son claras ni sencillas, eso es perfectamente democrático. El problema es cuando se demoniza al adversario, porque con el demonio no se discute. El problema es que con el demonio no se discute. Al demonio se le exorciza, se le lanza agua bendita o huye uno de él. Pero no hay debate. Entonces, el problema es que si los adversarios están demonizados, en el fondo hay ruido, pero no hay debate, porque como el otro es el demonio, con el debate nadie se sienta a discutir con Satanás. O sea, que ya sabemos que eso no lleva a nada bueno, por lo menos, ¿no? Entonces, si el otro se ha convertido en un demonio, ya no hay discusión. El presente argentino. Lo que pasa es que nuestra sociedad es una sociedad que es enferma de algo que tiene que ver con el propio relato que hace sobre su propia historia, ¿no? De la memoria. Entonces, el kirchnerismo, que es lo que nosotros vivimos hace unos años, ha creado un relato del cual se prende muchísima gente, que toda la historia argentina está absolutamente maldecida, ocupada por poderes nefastos, en donde hubo genocidios, en donde hubo robos, corrupción, hasta que llegaron ellos. Es decir, hemos nacido gracias a una bendición que se llama Néstor Kirchner, etc. Y todo el resto ha sido lo que nos ha condenado. De esa manera la sociedad argentina en todos sus sectores vastísimos no se hace responsable de su propio pasado, no se hace responsable de su propio qué hacer, ni los propios gobernantes que están ahora parece que nunca tuvieron nada que ver con lo que ellos mismos condenan. Entonces se hace una especie de este asunto de la demonización, le es absolutamente fundamental a un poder que se considera redentor y regenerador, ¿no? Todo el resto es maldito hasta que llegamos nosotros. Bueno, en España hemos vivido hasta hace muy poco la violencia del terrorista, la violencia de ETA, ¿no? Que era una amenaza permanente y que de alguna forma ha tirado de todos los nacionalismos en España. O sea, el problema de la España moderna fundamentalmente ha sido siempre el separatismo carlista, ¿no? Digamos, el carlismo desde el siglo XIX, el carlismo del País Vasco y de Cataluña, han sido los enemigos de una España moderna, liberal, etc. Todo eso ha ido creando un país de desafecciones, ¿no? Y eso, pues claro, en un momento de crisis es difícil gestionar un país cuando van las cosas bien, si no hay unidad, pero si las cosas encima van mal, si hay problemas, etcétera, pues todavía es mucho más grave, ¿no? Nosotros no tenemos problemas de nacionalismo, es decir, por el momento ni Misiones ni Corrientes quieren juntarse con Paraguay, ni Jujuy con Bolivia, ni Mendoza con Chile, por ahora. Pero sí tenemos problemas de sistema político, no tenemos un sistema político, ¿cómo llamarlo? Normal. Es decir, la democracia la inventamos hace 28 años, antes no la teníamos. Digamos, es joven vieja. Es decir, inventamos 28 años, 2 presidentes echados. Uno que gobernó 10 años, que es el maldito de la política argentina. Después tuvimos 5 presidentes en un mes. Uno que perdió las elecciones, que se llama Duhalde, fue presidente por un complot que ahí hubo. Después tenemos una sucesión conyugal. Se dice que si la presidenta no se presenta para una reelección indefinida, es como que hay una guerra civil, porque se sostiene todo en ella. Todo esto es un espejismo. No se puede sostener un sistema político sobre una persona. De hecho, ninguna persona gobierna como si fuera... Ya no hay más monarcas absolutos, ni los monarcas absolutos gobernaban en forma absoluta. Tenían aparatos, equipos, instituciones, etc. Nuestra creencia es que si la presidenta no se presenta, otra vez hay un vacío de poder, una ingobernabilidad, que hay muchos que, aunque no sean oficialistas, tienen mucho miedo de que no siga el sistema del unicato este. Entonces, aquí hay un problema de sistema político. Si en España o en Francia o en Portugal el sistema representativo está desgastado, es por un uso prolongado. Aunque hubo Franco en España, etcétera, tanto prolongado no sé cuánto es. Nosotros nunca lo hemos podido construir, nunca hemos construido un sistema. Además, está la moda frívola y peligrosa de desprestigiar y denigrar absolutamente todo el sistema republicano. Entonces, toda prensa es propaganda. Entonces lo que importa es qué propaganda es la tuya.
si es de izquierda o de derecha, progresista, kirchnerista, etcétera. Si toda prensa es propaganda, si toda prensa es publicidad, todo es un asunto de trincheras. Después decimos que el Parlamento es un teatro de comedias, donde realmente hay actores farsescos que no sirve para nada el Poder Legislativo. El Poder Judicial decimos que sirve a intereses económicos, por lo tanto todos los jueces están comprados y lo que importa es entonces quién es el proveedor o el sponsor, si está de tu lado o de tu lado. Todo este clima en el que cree la mayoría de los argentinos, es decir, no creo en nada, por lo tanto me queda adorar a alguien, porque es más fácil adorar que creer, ¿no? Adorar y adorar, es que no hay sistema de autoridad en la Argentina. La palabra autoridad acá es represión. Entonces, no hay sistema de autoridad. No creo en el profesor. Los jóvenes me parecen que lo único que hacen es comprarse zapatillas y demás cuando se habla de ese lado. Los jueces no sirven para nada, los gremialistas son todos corruptos, los empresarios todo el tiempo roban, los periodistas son mercenarios, etcétera. Todo eso es nuestra sopa, ¿no? ¿Eso es lo que piensa la sociedad? Eso es lo que piensa la sociedad, no el poder. En eso estamos. Entonces, en un sistema donde no hay confianza, una confianza mínima para poder convivir. Es decir, cuando, si no respeto a un policía y considero que el policía es un narcotraficante, que probablemente lo sea, si el juez me parece que ya está comprado de antemano, si el profesor para lo único que está es para decirme a mí que soy estudiante, hacemos un paro y ocupamos el colegio todos juntos, ¿no? Y el ministro de Educación dice, si yo fuera joven ocuparía los colegios con ustedes, ¿no? Porque esto sucede aquí, Fernando, así como lo está contando. No, sí, pero sucede aquí y en España últimamente hay una tendencia, pues digo, no tan polarizada como esto que dice Tomás, pero hay ya por ejemplo, hubo la última movilización de gente que hubo en Madrid. En Madrid tenemos como 3, 4, 5 manifestaciones todos los días, que además se considera que es un derecho sagrado el hecho de que todos los días haya 5 manifestaciones que paralizan la capital, impiden el tráfico, etcétera, etcétera. Claro, bueno, la cosa es un poco sorprendente. Es evidente que la libertad de expresión y manifestación forman parte de los derechos democráticos. Es evidente que, como todo derecho, también supongo que tendrá que ajustarse a algún tipo de regulación o de moderación para no convertirse en... Bueno, la última que tuvimos, el 25 de septiembre pasado, el proyecto de los convocantes era rodear el Parlamento, sitiar el Parlamento hasta que cayera el gobierno y los parlamentarios cayeran no sé por dónde. No sé si tenían que caerse por algún, como en la época Don Giovanni, que se abriera el infierno y se cayera por allí el comendador. Bueno, tenían que caer y hacerse una nueva constitución. Allí en el rato ese en que estaba la gente ahí sentada, una nueva constitución. Bueno, eso fue celebrado como una de las cosas más inteligentes y geniales y tal y cual. Y si alzabas alguna crítica diciendo que era un disparate, bueno, vamos, eras el colmo de la reacción. Pero estamos hablando de lo mismo en un sentido, ¿no? Mientras no se canalice políticamente la inquietud o la protesta del que está protestando, mientras no se lo escuche, es una anécdota, pasa a ser una anécdota. Pero el problema es que las vías de escucha... Nosotros, y tú lo mencionaste un momento antes, hace 5 años, como estábamos descontentos con el gobierno socialista que había y la forma en que gestionaba pues el asunto, por ejemplo, del nacionalismo, y también con la oposición conservadora, que no nos merecía confianza, entonces lo que hicimos fue intentar lanzar otro partido político, un partido político que no teníamos dinero, no teníamos apoyos, digamos, de los periódicos, etcétera, etcétera. Bueno, eso no contó con ninguna simpatía, la gente se burlaba, se reían de nosotros, no se decía ni una palabra más que para tal. Entonces es curioso que mientras cuando la gente sale a la calle a sitiar al Parlamento porque los políticos son malos y tal, eso se celebra como una de las grandes gestas de la humanidad. Que durante un par de años una gente tenga la paciencia de intentar lanzar un partido contra viento y marea, ¿verdad? Todo eso no merece ninguna simpatía. Entonces, claro, estamos diciendo, bueno, hay que canalizar la protesta, pero ¿cómo?
Porque, claro, la protesta, bueno, es normal. En un país que hay pues 6 millones de parados, de 40 millones de habitantes, pues es probable que está justificado que la gente salga a la calle a protestar. Pero, claro, las protestas no arreglan nada. O sea, si la indignación resolviera los males, curaríamos el cáncer pegando a las enfermeras. Pero es una manera de hacerse escuchar, ¿no? No. Por ejemplo, a ver, volvamos a la Argentina. Por un ratito volvamos a la Argentina. Tomás escribió esto que dijo hace un rato en varios artículos. Bueno, si yo no estoy con vos, dijo, soy un enemigo. Si no estoy con el gobierno, soy un enemigo. Si esta persona que quiere, no se siente enemigo y quiere protestar por algo y no es escuchado, ¿qué posibilidad política existe? ¿Pero cuándo tiene que ser escuchado? Existe? Es decir, ¿qué quiere decir ser escuchado? Tú tienes un problema, lo planteas ante unos representantes políticos, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere ser escuchado? ¿Que se te resuelve inmediatamente ese problema? No. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir se ser debate, escuchado? Por ejemplo. Bueno, pero que se discute, por ejemplo. Que hay decir, posibilidad de escuchar varias voces. Eso me parece oportuno, pero claro, es que la gente que, por ejemplo, sale, voces, vamos, yo te digo, claro, yo solo puedo hablar de mi país, pero la crisis, etcétera, conlleva una situación en que se oyen muchísimas voces. Probablemente muchas de ellas pues tratan de acallar pues hechos evidentes, como que los bancos reciben mucho más ayuda que los ciudadanos, por ejemplo, en nombre de que si se caen los bancos pues todos vamos a la perdición, etcétera. Pero bueno, voces se escuchan y soluciones, digamos, es lo que nos ofrecen. Ahora, que la gente esté indignada con los políticos porque los políticos en sí parece que son los que generan el mal, mientras que el pueblo, que es el que hasta hace, pues, ¿qué te digo yo? 10 años, 8 años, vivía, pues en esa burbuja económica, en que todos podíamos permitirnos vivir como una especie de millonarios sin serlo del todo, a crédito, etcétera. Todo eso no tenía ningún inconveniente. De pronto, como eso falla, entonces la culpa es pues de los políticos. Bueno, tendrán culpa los políticos, pero también los demás. Bueno, la frase que leímos en Clarín, ¿no? Los mandados somos mandados porque les hemos mandado mandar a los otros. Claro, cuando se habla de los políticos se olvida que unos de hipocresía, políticos somos todos. O sea, es decir, unos por denominación y otros por dejación de poderes y derechos, ¿no? Es decir, Pero ¿qué posibilidad hay de debatir, de escucharse, si uno no está, por ejemplo, con el gobierno de turno y es considerado un traidor? No, eso. Yo creo que si a mí me interesa la política es porque es un desafío intelectual. Es decir, es un obstáculo que tengo, la situación de mi país, por ejemplo, la coyuntura, la situación en la que vivo, me ofrece un desafío intelectual. Porque pienso en los problemas que hay, me interesa la economía, veo los dilemas que hay, las dificultades que hay para decidir. Cualquier gobierno en Argentina tiene problemas para tomar decisiones por la índole de la raigambre de sectores enfrentados en gran paridad. No estamos en un país de tipo feudal donde están los de arriba y los de abajo. Acá hay arriba, abajo y en el medio bastante también. Pienso en las dificultades, es decir, me ofrece tanto o más que la filosofía, es decir, leer la realidad. Claro, lo que se llama la realidad política en la que yo estoy. Es un desafío intelectual. Yo creo que los problemas que hay, económicos, sociales, requieren gran inversión, energía intelectual. No digo que son problemas técnicos, pero digo que sin el aspecto técnico tampoco pueden ser resueltos. Acá no es cuestión de decir está mal, o se debería, ¿no? O me gustaría. Acá hay cuestiones que yo creo que deberían tener alguna solución, incluso política, es decir, por un lado técnica y por otro lado de concertación, de llegar a un camino. No creo que sea necesaria una guerra civil y que se muera la mitad. No, pero ¿por qué no hay una oposición clara, unida o que se sostenga? Bueno, porque no trabajan de acá. Es decir, los políticos no hay que trabajar. Es decir, el hecho de ser político no es algo denigratorio, pero tampoco es una cosa que por ser político faltan equipos,
faltan planes, falta buena comunicación, falta trabajo. Es decir, yo no creo que la guerra sea lo inevitable, ni la lucha de clases y el exterminio de más. Por lo tanto, hay que ponerse a pensar distribución de riqueza, cómo, cuándo, concertar, etcétera, planes concretos, hablar de un cierto modo. Si yo pongo pasión en la política, por un lado es porque de alguna manera me concierne la vida cotidiana, es porque hay cosas que me irritan, que no es el análisis, eso me da energía matinal. Me irritan, y me irrita el tono que hay en nuestro país de parte de las esferas altas de tipo vengativo, resentido y persecutorio. Eso siempre me molestó. ¿Cuáles son las esferas altas? La presidencia para abajo. Es decir, ese tono. Es decir, el tono que lo encontré con charretera, sin charretera, militares, la cosa vengativa, el hacerse justicia, el nombrar permanentemente a aquel que debe ser fuera de la cancha. Todo eso no puede ser, porque me irrita, entonces me produce rebeldía. No me gusta que me mandoneen, ni en la cultura, ni en la política, ni en mi casa. Aunque a veces hay que obedecer. Lo de la casa es más difícil de evitar. Es clarísimo lo que está diciendo, ¿no? Sí. Bueno, no, yo creo que lo que digamos, en España no tenemos esta situación persecutoria, pero es verdad que hay esa tendencia a considerar que los políticos son seres como de otro planeta, que no tienen nada que ver con... O sea, por ejemplo, uno de los gritos favoritos, ¿no?, de las manifestaciones del 15M famosas era decir "no nos representan". Lo cual, claro, es completamente absurdo, porque si no nos representaran no tendríamos ningún problema con ellos. El problema es que sí nos representan. O sea, a mí con los políticos de Nueva Zelanda me llevo muy bien, precisamente porque no me representan ni tienen nada que ver con mis problemas. En cambio... La frase es una contradicción en sí misma. Claro, si no me representan, entonces pues déjelos. O sea, si no representan. No, el problema es que sí me representan, pero no ocurre lo que yo quería cuando les elegí como representantes. Ese es el problema, ¿no? Bueno, por ejemplo, en España llevamos muchos años luchando porque haya... Yo soy un fanático, digamos, de la educación. A mí me pasa como a Tomás con la política. El tema de la educación, es decir, ya sé que la educación no resuelve todos los problemas, pero creo que en la solución de cada problema siempre hay una dimensión de educación. Entonces, nosotros, desde mucho antes incluso de la llegada de Zapatero al poder y todo eso, había algunos que queríamos que hubiera una asignatura de formación cívica, educación ciudadana, o como quieras llamarlo, ¿no? En que se explicara no solamente el funcionamiento mecánico del país, sino también los valores imprescindibles, las pautas de comportamiento imprescindibles, los principios que hacen funcionar a los países y que no son técnicos, sino que son morales y que son... Entonces, de convivencia, pero no simplemente como un desideratum de decir seamos todos buenos hermanos, no, sino eso cómo se cristaliza, qué proceso histórico ha llevado a que haya unas cosas que se hayan valoradas y otras no, etc. Bueno, eso ha sido imposible porque en España ha tropezado con la oposición fundamentalmente de la Iglesia, ¿no? Es decir, la Iglesia quiere monopolizar la transmisión de valores, ve en eso un peligroso atisbo de estatismo que puede llevar a no sé qué. Algunos se opusieron, como el gobierno de Zapatero, pues apoyó la educación para la ciudadanía de aquella manera, pero en fin, lo apoyó. Inmediatamente hubo una serie de gente que solamente por oposición a Zapatero ya quisieron acabar con esa asignatura. Claro, hoy el gobierno conservador de Rajoy, por supuesto, ha suprimido la asignatura porque era demasiado polémica, sectaria, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que entonces ahora, cuando hace falta explicar pues por qué los países no se pueden permitir el lujo de tener comunidades desafectas separadas dentro de sí mismos, por qué los ciudadanos no son lo importante no es la identidad nacional o no sé qué, sino los valores ciudadanos, o sea, no de dónde venimos, la genealogía de cada cual, sino a dónde vamos a ir juntos bajo las mismas leyes y tal. Esas cosas, Habermas más o menos se llamaba patriotismo constitucional. Bueno, el patriotismo constitucional, que es el que se opone a los pseudopatriotismos separatistas, nacionalistas, etcétera, eso se ha descuidado completamente. Con lo cual, la consecuencia es que hoy, cuando llega el fantasma, se quiere recurrir a algún tipo de explicación para contar cómo es el país y no se entiende, no hay relato para dar cuenta de eso.
Dos cosas que decir. Una, que parte del envenenamiento de la opinión pública está en que cuando uno expresa un punto de vista, una opinión o escribe un artículo, no interesa lo que se dice, sino quién sos. La identificación de quién sos. Es decir, sos neoliberal, sos menemista, sos procesista, opinás lo mismo que tal, ¿no? Entonces uno todo el tiempo está acusado de pertenecer a una asociación ilícita. Es decir, no importa la discusión de los problemas. Esa era una cosa. Con respecto a otro, voy a decir algo bueno de nuestro país. Con respecto, estaba mencionando Fernando de los problemas que tiene Europa, no solamente España, con los inmigrantes, ¿no? Ese es un problema. Y yo creo que nosotros, durante el kirchnerismo, ha habido una posición que hay que preguntar a la gente que viene de los países limítrofes, bolivianos, paraguayos, los chilenos, etcétera, que vienen aquí no solamente por el sueldo, sino porque el hospital que nosotros criticamos les es abierto y gratuito, cosa que no ocurre en sus países, porque puede entrar a la universidad, yo tengo alumnos, gratis. Hay muchos alumnos, claro, de Latinoamérica. Muchos. Hay hasta españoles tengo, sí. Hay ecuatorianos, hay colombianos, etcétera. Se les da documentación de forma bastante rápida. Ahora también creo que incluso pueden votar en algunas cosas. Hemos tenido algo de generosidad que era clásica en Argentina en una época. Es decir, por eso yo vine con mis padres de Rumania en otra época y todo el siglo XX fue de apertura. Y creo que eso es un punto a favor de lo que ha pasado estos últimos años. Y también es un punto a favor que la Iglesia no se mete tanto en nuestro país. Eso son dos puntos importantes. No, importantísimo. Es muy importante que vos relates que hay una ganas de independizarse en lugar de involucrarse todos, cuando acá se abren todas las puertas y esto que marca también... No, bueno, la parte de la recepción de inmigrantes, etcétera, muchos, en algunos casos, evidentemente, pues eso, interesada porque eran trabajadores de mano de obra barata, etcétera. Pero, en fin, en España ha habido una enorme cantidad de inmigrantes. De hecho, han sido los europeos los que han empezado a poner freno, es decir, que España era excesivamente permisiva con la inmigración, que no había suficientes controles. Por supuesto, la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria, por ejemplo, los recortes que ha habido ahora, que en efecto han terminado afectando a los inmigrantes, sobre todo a los que no tenían papeles, pero sobre todo lo más grave es que había muchos europeos que no eran inmigrantes en el sentido de que no venían a trabajar, ni cosas así, sino que eran ricos, ingleses, alemanes, etcétera, que se venían a cuidar las enfermedades a España. Ahora, efectivamente, claro, en cuanto entra una crisis muy fuerte, los inmigrantes son los que la padecen en primer lugar, por una razón muy sencilla. Yo antes decía que el enorme paro que hay en España, lo que nos salva de un estallido social es la existencia de la familia. Es decir, la familia sirve de colchón, de apoyo para que la gente... Bueno, también la economía sumergida, que es enorme, pero bueno, la familia es un elemento paliativo de la crisis. Pero claro, los inmigrantes no tienen una familia que les ayude allí, al contrario, ellos han venido normalmente para ayudar a familias que tienen fuera o han traído a otras familias que están en la misma situación precaria que ellos, ¿no? Entonces, claro, ese colchón les falta y, por tanto, son los que, digamos, ha incidido más violentamente la crisis contra ellos. Bueno, dijo Tomás que lo que necesitan los políticos argentinos, la clase política argentina, es pensar, ¿no? Y si algo... Todos los políticos, incluso los ciudadanos, también de vez en cuando. Claro, por supuesto, incluso los ciudadanos que no son políticos. Sí, los ratos libres, no digo que todo el tiempo, porque pero ya sé que estamos cansado, tratando de eso, que es lo que provoca la filosofía, o por lo menos quienes se involucran en la actualidad siendo filósofos, nos están ayudando a pensar. Ojalá disparen ideas para todos. Venimos enseguida, hay muchos temas todavía.